Hola. Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Proyecto H Comics. El día de hoy ya estamos en diciembre, ya llega dentro de nada la Navidad y os traigo un vídeo muy especial que nos va a traer mi compañero y amigo David, que seguro que muchos de vosotros disfrutáis un montón, porque va a traer al canal sus cómics imprescindibles, los más mejores de su repertorio, y espero que los disfrutéis un montón. Darle un buen like al vídeo, suscribiros al canal, comentadnos y dentro David. Bienvenidos a Proyecto H. Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos a Proyecto H de nuevo, soy David García y en esta ocasión os voy a traer una pequeña selección de lo que considero que son mis imprescindibles. No esperéis encontrar nada relativamente moderno, porque en este caso son todo obras de los años 80 y sobre todo de los 90. El primero que os traigo es Madman, de Madman Comics, de Mike Allred. Es un personaje que tuvo una evolución en distintas series, en distintos cómics, empezando en blanco y negro, en 1991. Pero bueno, fue luego cuando lo compró Dark Horse y lo publicó Dark Horse cuando se hizo un poco más popular, a partir de 1989. Image Comics también lo ha recopilado. Aquí en España hay ediciones tanto de Norma, como es este prestigio antiguo dentro del subsello de Legend, como por Planeta, que creo que tiene un par de tochales enormes donde viene prácticamente toda la colección y las apariciones anteriores a la etapa de Dark Horse. En este cómic, Mike Allred nos presenta a Frankenstein, una especie de Frankenstein moderno que se encuentra con todo tipo de situaciones. Es un cómic súper extraño, bastante bizarro, bebe muchísimo del pulp, donde vemos pues aliens, robots, monstruos. A mí una de las cosas que más me gusta es el carácter positivo del personaje, que incluso pues llega a hacerse colega de alguno de sus enemigos. Y como digo, pues todo ambientado en un escenario de ciencia ficción, terror, con mucho humor, con referencias, muchas referencias al cómic clásico. Es una de las series que bajo mi punto de vista le dio cierta forma al cómic indie americano. La siguiente obra que os traigo es Dios ama, el hombre mata, de la Patrulla X, una novela gráfica de Chris Claremont y Brent Anderson. Es el único cómic de Marvel de superhéroes que voy a traer hoy, pero bueno, creo que es súper importante y para mí de hecho es uno de mis cómics favoritos, ya no solo de la Patrulla X, sino en general. Aquí en España fue publicado originalmente por Forum y ahora ha sido reeditado por Panini. Es una obra fundacional, mutante. En ella pues vemos que tras el asesinato de unos niños mutantes, la Patrulla X tiene que enfrentarse a una secta dirigida por el reverendo Stryker. Y bueno, pues es una de las primeras veces que los X-Men se enfrentan a un enemigo pues bastante más mundano a lo que están acostumbrados. No es un supervillano ni es un centinela gigante, es simplemente un humano con una secta llena de prejuicios en contra de los mutantes. Creo que ha definido bastante bien el carácter de los personajes y sobre todo del conflicto que tienen contra esa gente antimutante. Es un tema que se había tratado antes, pero no de forma tan troncal. En este caso, pues Chris Claremont define totalmente ese conflicto con la parte antimutante de la sociedad que le va a acompañar a la Patrulla X durante muchos años. Es una versión más adulta y más oscura de la Patrulla X de lo que solíamos estar acostumbrados. Y además, bueno, pues fue un poco la base de la segunda película de los X-Men, de Bryan Singer. Un imprescindible. El siguiente cómic que os traigo es Strangers in Paradise, una serie también independiente, publicada desde 2003 a 2007 por Antarctic Press, luego por Abstract Studio, el segundo volumen, y también por Image Comics. En España lo publicaron en un principio Dude Comics, una editorial asturiana, y por Norma, que me parece que son 7 tomos y 2 integrales. Pues este cómic es puro slice of life, con algún toque de thriller. Me gusta mucho la representación de la mujer que tiene, porque son 3 personajes, 2 chicas y un chico. Francine, que es la protagonista, Kachu, que es la segunda chica, y David, que forman una especie de triángulo bastante interesante. Toda la serie gira en torno a sus relaciones. Y como digo, es slice of life, pero bueno, con un toquecito de thriller.
Es una serie muy divertida y muy tierna, y además el dibujo me gusta bastante, con unos personajes muy expresivos. La siguiente obra que os traigo es Bone, o Bone, como se conoce aquí en España, una obra, vamos, fundamental, conocidísima, todo el mundo ha hablado muchísimo, muchísimo de ella. Es una historia enmarcada en un mundo de fantasía medieval con 3 personajes: Fone Bone, que es el protagonista, Smiley Bone, uno de sus hermanos, y Phony Bone, el tercero de los hermanos Bone. Pues ellos son expulsados de Boneville por algo que ha hecho Phony Bone y tienen que salir de la ciudad y se van a encontrar pues con una serie de personajes, una serie de aventuras que discurrirán por ese mundo, como digo, de fantasía. Fue publicado originalmente por Cartoon Books y luego por Image. Aquí en España primero lo editó también Dude Comics, al igual que Strangers in Paradise, el caso anterior, y por Norma. Y luego por Astiberri, en varios formatos. Tienen varios tomos, que sí, de bolsillo, un poco más grandes. Y por último el gran tochal que salió hace poco, que yo me he pillado, donde viene toda la obra completa de Bone. El secreto de Bone está sobre todo en su dibujo claro, limpio, muy del estilo Disney, en unos personajes muy tiernos, muy divertidos, con un humor muy limpio y muy claro también, al igual que el dibujo. Y bueno, pues tenemos a las monstruorratas, que son divertidísimas y que causan un montón de situaciones en las que sí que es cierto que en algunos momentos se llega a alguna trama un poquito más oscura, pero que en general es bastante brillante. Es una de las obras fundamentales del cómic. Bone, ¿a qué esperáis? El siguiente de mis imprescindibles que os traigo es Astro City, de Kurt Busiek con Brent Anderson, y portadas de, bueno, el famosísimo Alex Ross. Astro City es una serie de superhéroes, es una revisión de superhéroes, tanto del mundo de DC como el de Marvel, metidos en una coctelera llena de trasuntos, donde fluyen unas historias perfectas. Está escrita de forma magistral. Fue editado originalmente por Image Comics en Estados Unidos, por Homage Comics dentro de Wildstorm, luego por Vértigo dentro también de DC. Aquí en España fue Planeta quien sacó las primeras colecciones en grapa y luego alguna recopilación en tomo, y creo que ahora es CC la que tiene la colección completa. Como digo, en Astro City vamos a encontrar un montón de trasuntos de personajes muy famosos, de Superman, de Batman, de la Patrulla X, de los Cuatro Fantásticos. Tiene un gusto súper clásico y bueno, pues está plagado de homenajes, con unas historias, como digo, redondas. A mí me encanta. Bueno, pues es uno de los imprescindibles, por eso está en este vídeo. Vamos subiendo peldaños en la escalera y llegamos hasta Hellboy, otra también, obviamente, de mis colecciones favoritas, uno de mis personajes favoritos. Fue editado originalmente por Dark Horse, de la mano de Mike Mignola, y es verdad que en estos primeros números, esta primera miniserie, los guiones son de John Byrne. Hellboy, todo el mundo lo conoce, las pelis, en fin. Es súper popular, a mí las películas no me gustan, la verdad, pero bueno. Aquí en España ha sido editado por Norma en una serie de tomos y en unos tochales integrales que están disponibles y que bueno, yo recomiendo a todo el mundo. Hellboy, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, un montón de leyendas que el propio Mike Mignola adapta para darles un sentido y que el personaje pueda transcurrir sobre ellas. Hellboy, como todos sabéis, forma parte de una organización de investigación paranormal. Entonces, bueno, pues esto le permite a Mike Mignola que el propio Hellboy vaya visitando una serie de leyendas donde transcurren sus aventuras. En un principio eran unas aventuras un poquito más autoconclusivas, pero luego sí que es verdad que más adelante se empezó a crear una continuidad. Es bastante destacable también el spin-off de AIDP, que bueno, pues mola un montón también. Y del maestro Mignola pasamos al maestro Frank Miller, también enmarcado dentro del sello Legend con Sin City, otro de mis imprescindibles. Cómic negro por excelencia, yo podría decir. Es uno de los mejores trabajos bajo mi punto de vista de Frank Miller como dibujante. Creo que fue la serie donde precisamente creó ese carácter propio, con esas tintas negras saturadas, con esas líneas cinéticas, esa lluvia, ese blanco y negro con algún color en concreto específico, uno por cómic. Y bueno, pues también ha habido una adaptación en la que ha estado muy metido el propio Frank Miller, que no está mal. Y nos vamos del mainstream para pasar al underground, como un guante de seda forjado en hierro, de Daniel Clowes. Es una obra súper extraña, súper underground, con ese dibujo de Daniel Clowes tan especial, tan realista en algunos casos en esas facciones que hace y tan underground por otra parte. Fue publicado originalmente en el cómic Bola 8 del propio Daniel Clowes y luego, bueno, pues fue reeditado en formato trade paperback. Aquí en España es La Cúpula quien lo ha traído, como suele ser la editorial que trae casi todos los grandes éxitos del underground americano. Es una obra súper extraña. A mí me recuerda un poco a las novelas
historias de Thomas Pynchon. Y es, bueno, pues la historia de un tío que busca a su mujer, que está desaparecida y se va metiendo cada vez en un mundo más bizarro, más extraño, donde cobra mucha importancia el porno, el sadomasoquismo, los alienígenas, lo más bizarro, lo más raro, todo te lo vas a encontrar en este cómic. Y siguiendo con el mundo underground, no podría faltar en mi reseña de mis imprescindibles, Odio, de Peter Buck. Este cómic es probablemente el cómic que más veces he leído, porque yo tenía antes una pequeña cestita en el cuarto de baño y cada vez que iba al cuarto de baño cogía y picaba un tebeo de Odio, iba leyendo y me iba leyendo la historia de principio a fin, durante una infinidad de veces. Es una especie como del Friends que todo el mundo ve así continuamente, pues yo tenía mi Odio. Fue publicado originalmente por Fantagraphics en Estados Unidos y en España fue serializado primero en el Víbola y luego ya en estos prestigios que sacó La Cúpula. La Cúpula también lo volvió a sacar en 6 tomos integrales. Y bueno, es un poco una continuación de Bradley's, también del propio Peter Buck, en unas historias que estaban metidas dentro de su mundo idiota o Neat Stuff. Y cuenta la historia de Bud Bradley, pues es un personaje con un carácter bastante autobiográfico en referencia al autor y sus aventuras a lo largo de la vida. También tenemos mucho Slice of Life, te cuenta pues eso, historias cotidianas del propio Buddy. Súper alternativo, muy grunge, muy underground. Tiene un montón de referencias culturales, de cómic, de literatura y sobre todo de música, porque es un personaje que está muy vinculado al mundo de la música. Y bueno, a pesar de que el propio Peter Buck no pertenezca a la generación X, sí que es un retrato, pues bueno, bastante fiel de la propia generación X. Porque además Peter Buck es como 10 años más mayor que el propio Buddy. Es un cómic que ha sido elogiado incluso por el mismísimo Robert Crumb. Y del underground, pues volvemos a Image Comics, con una de mis series favoritas ya en el último escalón del top, de Max, de Sam Keith. Alguna vez creo que he hablado muy brevemente de The Max. Es la obra más personal de Sam Keith. Está apoyado en los guiones por Bill Messner-Loebs, con algún capítulo de Alan Moore incluso. Y bueno, es una obra en la que un superhéroe vagabundo pues vive a caballo entre el mundo real y el mundo creado por su inconsciente, que sería Pangea. Es una obra que habla mucho sobre el psicoanálisis, sobre las teorías psicoanalíticas y el inconsciente, los sueños, el poder de crear una realidad paralela a la real, ¿no? Entre comillas. Fue publicada entre 1993 y 1998 por Image Comics y aquí por Planeta, pero solo llegaron al número 21. Tuvo que ser Norma luego la que lo completara hasta el final de la colección. Es sin duda, como digo, la obra más personal de Sam Keith, con unos personajes entrañables que tienen unas relaciones muy profundas y muy fuertes entre ellos. Es una obra un poco confusa y es verdad que la información va llegando con cuentagotas, pero luego al final se entiende bastante bien. Tuvo incluso una serie animada en la MTV. Vamos cerrando ya. Y es el turno de Los Invisibles, una pedazo de morrisonada como ninguna, probablemente la obra más personal también de Grant Morrison, publicada por Vértigo en 1994 y por Norma en España y luego ECC. Es una de las obras más locas de Grant Morrison, no es nada fácil de leer, es muy intrincada y muchos personajes, pasan muchísimas cosas, todas ellas súper raras, claro, es Grant Morrison, ¿qué quieres? Y habla sobre una célula terrorista que lucha en contra de una secta que gobierna el mundo con una serie de recursos bastante raros. Hay viajes en el tiempo, hay viajes psicodélicos, hay mucha calle, mucha magia, una puta locura, sinceramente, una puta locura. Bueno, y en penúltimo lugar, Straight Toasters. Ya grabé un vídeo junto al Elemento H hablando en profundidad de esta obra, no me voy a extender mucho, simplemente comentar que es de Bill Sienkiewicz, su única obra como autor completo, es una obra con una narrativa muy experimental, con un arte bastante extremo, pero de una calidad inconmensurable. A mí la forma de narrar de Sienkiewicz me flipa. Y sí es verdad que no es un cómic que le vaya a gustar a todo el mundo, ni tiene por qué, pero creo que es una auténtica obra maestra y sin duda alguna forma parte de mis más imprescindibles dentro de mis imprescindibles. Y por último, aunque sí que es cierto que he intentado no hacer un orden demasiado descarado de preferencia, pero sí es verdad que tengo que terminar con la que probablemente sea mi obra favorita de todas las obras que he leído de la historia del cómic, que es V de Vendetta, de Alan Moore. Remember,
The 5th of November. Bueno, los primeros episodios de V de Vendetta fueron publicados en blanco y negro entre 1982 y 1985 en la revista Warrior. Luego la pilló Vértigo y ya la publicó en la forma que conocemos, en grapas y luego en recopilatorios en tomos. Aquí en España fue 5 quien la trajo en un primer momento, que es la edición que yo tengo en grapa. Y bueno, pues V de Vendetta, futuro distópico, es una de las grandes distopías. Yo soy súper amante de las distopías y además pues esta creo que bebe mucho de 1984, de Fahrenheit, de Bradbury, incluso de Un Mundo Feliz, de Huxley. Tiene un marcado carácter antiautoritario y muy libertario. Hay una escena en la que V se planta ante la estatua de la justicia y le dice que ya no cree en ella, que es una perra, que la ha traicionado, que solamente cree en la anarquía. Los pelos como escarpias. Tiene muchísimas referencias y bueno, pues ha popularizado mucho la figura de Guy Fawkes, típica mascarita que llevan los de Anonymous. Es una historia dura, no es una historia fácil de leer en un primer momento, porque además los personajes son muy duros porque viven en una situación muy oscura y muy tremenda, gobernados por un gobierno súper fascista y bueno, pues con esa necesidad de rebelarse contra eso. Como todos sabéis, las hermanas Wachowski hicieron una adaptación en el cine que no está mal, pero creo que no es realmente fiel a la obra original. Además, el propio Alan Moore, y ya sabemos que es un viejo cascarrabias, estuvo implicado en el proyecto durante un tiempo, pero luego se retiró totalmente desencantado, incluso prohibió que saliera su nombre relacionado con la película. Pero bueno, V de Vendetta, obra maestra. Y bueno, con esto me despido. Ya sabéis, darle a la campanita, suscribiros, darle un like si os ha molado el vídeo. Y como he comentado antes, si queréis que me extiendan alguna de estas obras un poquito más, porque la verdad es que ha sido una revisión súper rápida para no hacer un vídeo demasiado largo y no tener que partirlo en partes, dejáis un comentario y me decís, oye David, pues ¿por qué no hablas un poquito más a fondo sobre esto, sobre lo otro? Incluso si veis que falta alguno de vuestros imprescindibles, si creéis que eso es una herejía por mi parte, dejadlo también en los comentarios. Me decís, bueno, pues esta obra no has hablado de ella, esta otra tampoco has hablado de ella. Si es verdad que he querido centrarme en algunas obras y no repetir autores, es decir, podría haber hablado de Watchmen, podría haber hablado de From Hell, pero solamente he querido tener una obra clave de Alan Moore y por eso pues le ha tocado a V de Vendetta, que es mi favorita de todas. Pero bueno, no obstante, si sentís que falta algo, si queréis añadir algo, está en los comentarios. Y como siempre, leed muchos cómics e intentad ser felices. Muchas gracias, David. Con esto te despido. Un abrazo a todos, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Seguro que os ha resultado súper curioso estos cómics que nos ha traído. Yo muchos de ellos ni los conocía. Y bueno, el de Max me parece una macarrada, ese cómic brutal. Esos dibujos tan exagerados ahí, el tío morado, es la caña. Así que con esto terminamos. Ya el próximo vídeo es el de las novedades, no os lo perdáis, que dentro de poquito lo vais a tener subido. Y un abrazo, chicos, a disfrutar.